Horse race, carrera de caballos. ¿A qué se refieren con esto? La contienda electoral es darle emoción, presentar los resultados de las encuestas como una carrera de caballos. Y ahora va en primer lugar tal candidato, tal candidata. En segundo lugar está tal. ¿Cómo leer las encuestas para saber o identificar si hay algunas chapuzas o de mala calidad que se puedan encontrar en redes? Pues revisar muchas cosas que están ahí y también revisar quién es ese personaje detrás, quiénes le están financiando. La gente tiene ya desconfianza de las encuestas. Creo que es bien importante saber que sí hay algunas que están pagadas, financiadas, ¿no? Para convencer a los votantes. Sí creo que está muy desprestigiada la industria demoscópica. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a Ágora Digital, un espacio para reunirnos y debatir ideas. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, voto influenciado, el impacto de las encuestas. Para discutir este tema tenemos a una gran invitada, la doctora Lorela Delía Calderón. Ella es experta en estudios electorales y docente de IEX Universidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte cómo nace ese gusto por los estudios electorales. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Sí, mire, doctor, pues fue algo muy curioso porque cuando yo entré a estudiar el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política, yo iba a escoger el tema de Parlamento abierto y Gobierno abierto. Entonces, mi director de tesis en ese momento, que bueno, en paz descanse, me dijo, ¿y si mejor nos vamos a hacer una encuesta en tiempos electorales, una encuesta panel, que ahorita a ver si ahondamos un poquito en eso? Pues fuimos definiendo que nos fuéramos hacia los estudios electorales y poco a poquito todo se fue transformando para allá y la verdad es que me pareció un área fascinante de estudio, ¿no? Y pues con la lectura, que es clave, ¿no? Fuimos viendo dónde entrar. Entonces, posteriormente hubo un cambio de director de tesis y ese director de tesis, experto en comunicación política, la verdad es que me guió fantásticamente hacia esos temas y bueno, hice mío la comunicación política y los estudios electorales, que es un mundo, insisto, fascinante, ¿no? Ok, si alguien fuera un niño que nos está viendo y quiere estudiar esto, ¿qué tendría que estar estudiando? Cuéntanos un poco. Pues definitivamente ciencia política, ¿no? Bueno, mi formación es una licenciatura en Relaciones Internacionales y después me encantó la parte política y me fui a maestría y doctorado en ciencia política, ¿no? Entonces, especializarse en ciencia política, ser curioso en los fenómenos electorales, que digo, ahorita se nos viene un fenómeno electoral, ya estamos viviendo unas elecciones, ¿no? Una campaña electoral y gusto por eso, ¿no? Entonces, investigar, meterse a fondo sobre la literatura existente sobre elecciones, no nada más en México ni en América Latina, sino a nivel internacional, cómo se estudia, ¿no? Porque en realidad a lo que yo me fui es más al comportamiento del votante, ¿no? O sea, el votante como una persona con derecho a votar y con obligación que debería de ser a votar, pues cuáles son estos factores que lo van a influir para ir a votar, ¿no? Entonces, esas ganas de estudiar, pues este fenómeno integral, ¿no? De tanto el fenómeno electoral en sí como al votante, como el centro y todas sus ideas y todo lo que confluye en este votante para ir a votar. ¿Qué lo está influenciando, no? Entonces, de entrada, en ciencia política, interesarse en ciencia política e interesarse en un fenómeno que está a nivel internacional, ¿no? Este año no nada más se van a vivir elecciones en México, se van a vivir elecciones en muchos lados, en Estados Unidos, en México y en muchos otros países, ¿no? Entonces, un interés de saber, pues, es lo que es la parte esencial de nuestra democracia en realidad, ¿no? Las elecciones. No es un país democrático si no tiene elecciones libres, ¿no? O sea, si hablamos de democracia, tenemos que entender que las elecciones son necesarias, la diversidad de ideas son necesarias, ¿no? Para pues consolidar aún más la democracia. Algo que yo siempre inicio cuando explico esto de las elecciones es hay que tener en cuenta que somos un país, México, con una democracia que no está consolidada, una democracia nueva, ¿no? Y eso es algo que sí tenemos que tener bien presentes para pues todo lo que leamos y veamos sobre elecciones, ¿no? No somos un país con una democracia ya consolidada, tenemos un largo trayecto y eso nos abre aún más a los que nos interesan las elecciones, aún más la posibilidad y la ventana de estudiar pues todos estos fenómenos, ¿no? Muy de cero, cosas que en otros contextos ya se han estudiado hace 20 años, ahorita apenas aquí lo estamos estudiando, como es el caso de mi tema, ¿no? Del que vamos a ahondar un poquito más adelante. En algún momento algunas personas se han preguntado si las encuestas pueden influenciar en la manera en que se comportan los votantes y por tanto puedan cambiar el rumbo de las elecciones. Por eso la primera pregunta que quiero hacerte es
qué es el efecto bandwagon o el efecto arrastre y cómo influye en las decisiones de los votantes. Pues es una pregunta súper pertinente hoy en día. Sea que abramos Instagram, X, Facebook, ahí están. O sea, o TikTok, porque no tengo TikTok, no puedo hablar tanto de eso, pero ahí están las encuestas. Queramos o no, vemos encuestas. Si consultamos medios tradicionales, están encuestas. Si consultamos medios digitales, hay encuestas. Así que es una pregunta súper atinada hoy en día, ¿no? El efecto bandwagon, o efecto de arrastre, como justamente lo menciona, es un efecto que en realidad el significado es el efecto del carro ganador. Uno como votante al ver estas encuestas, porque mucha gente en grupos de enfoque que he realizado y en encuestas dicen es que yo no veo encuestas. Sí, siempre vemos encuestas, ¿no? Aunque una cosa es atención y otra cosa es profundizar, ¿no? O sea, al menos verlas sí llegamos a ver. Es subirse al carro ganador. O sea, decir, voy a votar por el que va puntero en las encuestas. Ese es el efecto bandwagon, ¿no? El efecto de voy a apoyar al que va en primer lugar en las encuestas. Entonces, de ahí surge. Por otro lado, están otros efectos, como es el efecto underdog, ¿no? Que es, también se puede encontrar en esta literatura especializada en comunicación política, y ese no es lo contrario. Muchos pensarían que es lo contrario, pero no. En realidad es un efecto, el underdog, de voy a apoyar al que va en segundo lugar, no para hacerle contrapeso al primer lugar, porque eso se cree, sino porque me gusta apoyar al desválido, ¿no? Y estoy utilizando una palabra que se encuentra en la literatura. O sea, te apoyo al desválido, al que va en segundo lugar y por solidaridad lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, es súper pertinente y claro que la gran pregunta es, bueno, y sí, ¿qué tanto ese votante que te decía anteriormente realmente está atendiendo a las encuestas y está basando su voto en las encuestas, ¿no? Es algo que la verdad está, en nuestro país, en México, está muy poco estudiado. O sea, hay escasos estudios sobre empíricos sobre estos efectos. Y creo que es una gran área de oportunidad. Y justo también te mencionaba que en otros países esto ya pasó, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de estar en Holanda, en Países Bajos, y al que me supervisó ahí en mi estancia de investigación, yo le decía, leí tus artículos, tú hablas hasta de más efectos, tiene un efecto Titanic, el efecto Cruz Roja, vaya, está muy curioso ese paper. Le decía, ahora entienden al elector así. Me decía, no, eso ya pasó, ¿no? Ahorita ya estamos viendo cómo estudiar al elector, ¿no? De otra manera, más novedosa. Creo que lo entienden por clivajes políticos, ¿no? Y me dijo, no, ya ni eso. Entonces, ¿cómo entienden al elector ahora? No sabemos, estamos en eso, ¿no? Entonces, es algo que en nuestro país apenas están haciendo, está floreciendo, pero en otros contextos ya se ha estudiado, ¿no? Y realmente hay muy pocos estudios sobre eso, ¿no? Entonces, puntualizar pues justo en estos dos efectos, bandwagon, underdog, ¿no? Apoyo al que va en primer lugar o apoyo al que va en segundo lugar por solidaridad de esa persona, ¿no? Podría haber muchos efectos también, me imagino, que no nada más apoyas al ganador o al segundo lugar. Recuerdo que Héctor Aguilar Camín jocosamente decía, también puede ser el efecto de este arroz ya se coció. Es decir, ves al puntero y ya no vas a votar porque dices, no tiene caso. Entonces, si nos pudieras platicar, ¿qué otras estrategias decide el elector cuando ve, por ejemplo, un puntero muy arriba o los ve muy cercanos? ¿Qué hace? Pues sí, esa pregunta también es súper pertinente y súper interesante porque hay contextos electorales donde han perdido candidatos que iban punteros porque justo la gente dijo, ya está ganadísima, ya no vamos a votar, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, no vamos a votar porque ya está ganadísima, va en primer lugar. Y por no salir a votar pierde. ¿Qué ejemplo? Hillary Clinton. Hillary Clinton iba a puntera en las encuestas y los jóvenes en redes sociales dijeron, ya esta ya la ganó, ¿no? Hillary Clinton ya ganó esto y pues por no salir a votar, confiándose en que estaba ganando, justamente hizo que ella no obtuviera los apoyos necesarios para ganar. Entonces, claro que es un tema importante porque las encuestas pueden justamente desincentivar al elector a ir a votar, ¿no? Y eso es algo pues, que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, las encuestas importan, pero también medir hasta qué punto no puede ser una herramienta
para que la participación política sea menor, ¿no? De por sí ya vemos mucha desafección política, ¿no? Entonces, que las encuestas puedan fungir como algo para ya está cocido el arroz, como bien mencionas, y decir, pues entonces ya para qué voy a votar, hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Porque también se debe de promover a la par la participación. Entonces, sí, hay más efectos, está el efecto bandwagon, está el efecto underdog, está el efecto ese de voto táctico, que creo que en el contexto mexicano lo hemos escuchado, sobre todo en la elección 2012, que fue yo no quiero que gane Morena, voy y voto por el segundo lugar en las encuestas. Muchas personas lo utilizaron de esa manera. Eso no es efecto underdog, eso es voto táctico, voto estratégico. Voto por el segundo lugar, pero basándonos en las encuestas, por supuesto, porque no quiero que gane el primer lugar, ¿no? Entonces ese es otro efecto, ¿no? Es súper importante que a la par de toda esta publicación tan grande, porque vemos encuestas por todos lados, se promueva la participación política y la importancia que voto por voto tiene en una democracia como es la nuestra, ¿no? Bueno, y hablando del voto táctico, seguramente no lo hacen todos, sino perfiles específicos. Si nos pudieras platicar un poco cómo estos efectos se ven de manera diferente de acuerdo al perfil del votante. Hay un término que yo siempre meto como una variable en mis estudios, que es la sofisticación política. Y es muy importante porque eso ayuda muchísimo a modular. La sofisticación política nos habla de un elector informado, de un elector que tiene, para empezar, que tiene acceso a información política. En segundo lugar, que la consulta con interés. En tercer lugar, niveles educativos. Por ahí el que la esbozó en 1990, Luskin, le metió inteligencia, pero autores posteriores dijeron, eso no es medible, entonces la quitaron. Todo eso va configurando la sofisticación política. Entonces, una persona que es altamente sofisticado políticamente es una persona que cumple con esos requisitos, que tiene un nivel de educación alto, que consulta con interés temas políticos y que está bien informado, ¿no? Y tiene las herramientas para analizar esa información. Por eso Luskin las mete como sofisticación política, porque a mayor educación más vas a entender una encuesta. Hay personas con muy bajos niveles educativos que no entienden esas rayitas, ¿no? Esas gráficas. Entonces, por eso creo que es importante verlo a la luz de la sofisticación política. Entonces, un elector sofisticado, la evidencia que se ha encontrado es que un elector a mayores niveles de sofisticación política, su voto estratégico es mayor porque tiene las herramientas para analizar el contexto político y saber qué es lo que más conviene y hacer un voto más pensado, porque al final de cuentas el voto estratégico, el voto táctico, es un voto pues, que tienes que conocer y tienes que saber interpretar el contexto, el entorno, las mismas encuestas. Entonces, a mayores niveles de sofisticación vas a utilizar más el voto estratégico, ¿no? Y no te dejas llevar tan fácilmente, por así decirlo, ¿no? Por el contexto. Entonces, la evidencia empírica nos ha marcado eso, ¿no? Entonces, atender a la sofisticación política como una variable es muy relevante. Bueno, has utilizado un concepto importante, la evidencia empírica. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la prevalencia de estos efectos, la evidencia empírica y la magnitud de estos efectos, si nos pudieras platicar? Sí, me gustaría que empezar con algo, irnos muy atrás, ¿no? De cómo empezaron estos estudios electorales. Digamos que los primeros estudios se realizaron sobre comportamiento electoral en los años 40 en Estados Unidos. Y lo que mencionaba en un inicio sobre la encuesta panel, que es una metodología muy interesante para estudiar al elector, el problema de esa metodología es que es muy costosa y es muy complicada, ¿no? Entonces, eso inicia en los 30 en Estados Unidos con un estudio pionero, el de Lazarsfeld, Berlson, Gaudet, y estos tres académicos estadounidenses deciden estudiar en un condado muy chiquito de Estados Unidos el comportamiento electoral ante unas elecciones locales. Entonces, estos tres autores lo que hacen es llevar a cabo una encuesta panel. Ellos dijeron, queremos saber, su hipótesis fue, la radio, en esos momentos, la radio es el que está influyendo el comportamiento electoral. Entonces, vamos a medirlo. ¿Qué pasa? Hacen esta encuesta panel, levantan 3 oleadas de encuesta a las mismas personas con el mismo instrumento. Vas viendo cómo va cambiando su intención de voto o si se va manteniendo la intención de voto en 3 momentos distintos. Es muy costosa en términos económicos y en términos logísticos también, porque imagínate, en 3 meses
pues tener que contactar a las mismas personas para que les apliques la encuesta o el método que vayas a utilizar. Es muy complicado. Por lo general, cuando se hacen este tipo de estudios, la muestra la amplían más, por decir, si son 200 personas, encuestan en el primer levantamiento 300, 400 personas, porque se mueren, por así decirlo, más para la segunda oleada. Entonces es lo complicado, ¿no? Mantener a esa gente activa y tenerla para esas tres oleadas, pero es súper precisa porque sí da cuenta de cómo ha evolucionado, ¿no? Incluso cómo evoluciona después de un debate, ¿no? Si siguen pensando lo mismo. Entonces, ahí es donde inicia todo, con este estudio que hacen estos 3 académicos y descubren, que es súper importante porque también es parte de lo que yo he observado, descubren que no es la radio en ese momento las que los influenciaba, sino eran sus grupos de referencia, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, ¿no? Entonces, ese fue un gran aporte en los estudios de comportamiento electoral. Posteriormente, 20 años más tarde, otros académicos también hacen otro estudio, igualmente Converse, Miller, Stone, se llaman los académicos, otro estudio, pero ya lo hacen con más recursos, por lo tanto lo hacen a nivel ya macro, presidencial. Y lo que ellos descubren es, ya con una muestra más grande y con más recursos, lo que ellos descubren es que el elector estadounidense está votando de acuerdo a su identificación partidista. De hecho, en Estados Unidos todavía se puede entender al elector norteamericano, al elector estadounidense, está votando por su identificación partidista. Está disminuyendo un poco eso, pero todavía, digamos, que prevalece eso. De hecho, en México tenemos, la verdad, muy pocos estudios, son muy recientes estos estudios sobre el comportamiento electoral, sobre el comportamiento del votante, ¿no? Tenemos académicos muy prestigiosos, como el que mencionaba hace un momento, Alejandro Moreno, que tiene muchos libros sobre el elector mexicano, ¿no? Entonces, se han enfocado mucho en qué está ahorita permeando en el electorado mexicano para emitir su voto. Se toman en cuenta variables tales como las propuestas, un voto retrospectivo, ¿no? O sea, si me fue bien con el PRI, voy a votar por el PRI. Ajá, o el de castigo. No me está yendo bien con Morena, no voy a votar por Morena, justamente voto de castigo. Un tema que por ahí yo en la consulta de literatura vi que me pareció muy pertinente y hay muy pocos estudios, es justamente esto, el papel de las encuestas en el voto. Entonces creo que es una muy buena opción para entrar a estudiar este fenómeno que en otros contextos ya está bien estudiado, ¿no? Ya está superado incluso, y que aquí, por nuestra democracia tan reciente, pues hay muy, muy pocos estudios. Te puedo decir que en realidad estudios empíricos hay 4 estudios empíricos, ¿no? De otros autores. Con mi tesis doctoral yo ahí me metí también y creo que me parece un mundo fascinante porque en realidad, como te digo, o sea, las encuestas están ahí, todo el tiempo están ahí, ¿no? Entonces es bien importante indagar, pues, qué tanto están afectando estas encuestas, ¿no? Empíricamente, te digo, hay 3, 4 estudios, ¿no? Hay uno por ahí que ubica mucho en cuestión teórica, ¿no? Pero no utiliza datos para probar o refutar alguna teoría sobre la influencia de estas encuestas. Y cuéntanos, ¿tú qué encontraste en tu tesis? Pues yo en mi tesis encontré cosas muy interesantes. Quise comparar la influencia de las encuestas con los factores, por eso era bien importante ubicar en pues todo lo que se ha hecho anteriormente. Comparar la influencia de las encuestas con los factores clásicos del comportamiento electoral, los grupos de referencia, la identificación partidista, eso era como lo que más me interesaba, ¿no? Lo que yo encontré es que el efecto, las encuestas, digamos, al elector, un elector dice, a mí no me afectan, o sea, no están influenciando su intención de voto, pero cuando les preguntas más directamente, ya ellos sí, se nota que sí los influyen. Otra cosa que también encontré, o sea, a nivel macro no, pero ya cuando te vas como más al individuo, ya se nota que sí sí los influye de cierta manera, ¿no? Ahí lo puedes explicar a la luz de 2 cosas. Uno, la teoría de la espiral del silencio, ¿no? O sea, esa es una teoría que esboza Elizabeth Noel Newman, que dice la gente suele no expresar en público sus opiniones por miedo a ser aislados, porque saben que el clima que prevalece no es el que ellos tienen, entonces mejor
no emiten sus opiniones verdaderas y por miedo a ser aislados y mejor se suman pues a lo prevalente, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones. Y la segunda razón de esto es una cosa que se llama el efecto de la tercera persona. El efecto de la tercera persona es muy común porque dices, a mí no me afecta, pero al de al lado yo creo que sí les afecta, ¿no? Porque están en todos lados las encuestas, entonces yo creo que sí les afecta. Y por el otro lado, el efecto de la tercera persona, que es un efecto muy curioso porque es cuando la gente dice, a mí no me afecta, pero a los demás sí les afecta, porque están en todos lados y sí les afecta, pero a mí no, ¿no? A mí no, eso yo no le hago caso. Las encuestas, que es otro gran tema, las encuestas están manipuladas, las encuestas están cuchareadas, las encuestas obedecen a ciertos intereses, ¿no? Entonces, a los demás sí, pero a mí no me afecta. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, estas dos vertientes, ¿no? Para entender los resultados que yo he encontrado. La gente dice, no, a mí no me afecta, no, para nada. Pero de pronto, oye, si tú ves que tu candidato va perdiendo, no, pues sí, ahí sí ya, ¿no? Entonces, te lo estoy diciendo con la evidencia que yo recolecté, ¿no? Desde ahí te hablo. Entonces, esos dos efectos, tanto la teoría de la espiral del silencio como el efecto de la tercera persona, creo que pueden explicar bastante bien esos hallazgos. O sea, a grandes rasgos, no niegan que les afecte, pero si les preguntas más en específico, o en micro, yo diría, ya aceptan que sí tienen cierta influencia. Oye, a propósito, esta tesis ganó un premio a la mejor tesis de estudios electorales. Y hace rato nos comentabas que es muy caro hacer estos estudios porque necesitas datos panel, seguir a las personas en el tiempo, hacer levantamiento en diferentes oleadas, ¿no? Diferentes momentos en el tiempo. Es muy caro y supone retos metodológicos muy fuertes, ¿no? Para empezar, financieros. ¿Cómo resolviste la parte metodológica que te llevó a ganar un premio con tu tesis doctoral? Es algo que me remonta a esos ayeres. Fue una tesis, la verdad, que a mí me encantó cómo quedó. Evidentemente puede ser mejor, claro, ¿no? Pero me gustó muchísimo cómo quedó porque queríamos hacer el estudio panel, pero sí, salía muy, muy caro. O sea, estamos hablando de cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolví? Dijimos, pues vamos a realizar un estudio mixto, pero con prevalencia de la parte cuantitativa. Levantamos unas encuestas y luego hicimos grupos de enfoque, metodología cualitativa, para que esa metodología cualitativa sumara lo cuantitativo. Se llama un enfoque mixto secuencial explicativo, ¿no? De acuerdo con Creswell. Bueno, y lo sumó muy bien. La verdad es que eso fue lo que más nos gustó y por eso creo que salió tan robusta metodológicamente, porque la parte que encontramos en lo cuantitativo, lo cualitativo decíamos, wow, es impresionante y con personas distintas, viene a sumar. O sea, aquí me están diciendo una cosa y la gente en los grupos de enfoque está respondiendo algo que le abona perfectamente a esto. Entonces, por eso creo que tuvo tanta robustez. Queríamos hacer un estudio panel, pero era imposible, ¿no? O sea, imposible por los recursos. Un estudiante de doctorado, pues ojalá pudiera tener tantos recursos, pero pues en realidad no los tiene. Entonces, se trabaja con lo que se puede y con lo que se tiene. Mi tesis, la verdad, es muy concreta. Son 120 páginas, no más, no menos, lo esencial. Y sí sacó, pues, grandes conclusiones que incluso hicieron mucho clic con la parte teórica, ¿no? Entonces quedó decíamos mi exdirector de tesis y yo, un Frankenstein muy padre hecho. Entonces, creo que el reto ahora para lo siguiente sería hacer un estudio panel, pero bueno, igual, se necesitan muchos recursos. Ahorita justo estoy viendo para lanzar una encuesta, evidentemente quiero seguir esto, pero una panel no me alcanza, ¿no? Entonces, bueno, lo recomendable puede ser una panel porque te da una fotografía muy precisa de cómo va evolucionando esta intención de voto, ¿no? Y de hecho, las decisiones en momentos es de gran relevancia. Por ejemplo, si alguien ahorita está haciendo una encuesta panel, ya tuvo que haber hecho después del debate, ¿no? Viene el segundo debate y probablemente puedan hacer otro. Que, bueno, más bien lo que aquí sería unos días antes de iniciar la elección, escoger, es una decisión metodológica complicada, si después del primero o segundo debate, y lo recomendable es un día después de la elección. Y eso da, pues, una impresión muy clara de si fueron cambiando o si se fueron manteniendo, ¿no? Pero se tiene que trabajar con lo que se tiene, dándole la robustez metodológica importante, ¿no?
la clave siempre está en el instrumento que se va a hacer, ¿no? El instrumento y cómo vas a jugar con ese instrumento y que ese instrumento abone a tus objetivos y preguntas de investigación. Y así es como lo pudimos hacer de una forma muy, muy, muy padre, la verdad. Platícanos un poco cómo hiciste estos grupos de enfoque. ¿Fue a diferentes personas, diferentes perfiles de votantes? Sí. ¿Fue a nivel local? ¿Fue a nivel nacional? Platícanos un poco. Sí, pues mira, evidentemente por cuestiones de recursos, cuestiones logísticos, lo hice en una elección en Puebla, lo hice en la elección extraordinaria de Puebla en 2019 y llevamos a cabo una encuesta vía online con sus limitaciones. Sí, la verdad es que está ahora más aceptado hacer encuestas vía online, ¿no? Por lo caro que es una encuesta cara a cara, pero tiene sus limitaciones. Para empezar, la representatividad de la muestra. De entrada ya es una muestra pues con cierto estatus, ¿no? Económico. Y desde ahí, digamos que no, es una desventaja, pero bueno, aún así es algo muy mejorable, ¿no? Luego hicimos los grupos de enfoque y ahí sí me ayudaron a reclutar personas. Decidimos hacerlo en 5 municipios del estado de Puebla que tuvieran el mayor número de padrón electoral. Entonces, pues nos aventamos a eso, ¿no? Y reclutamos personas, 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres en cada municipio, que no se conocieran entre sí, porque ahí nuevamente, teoría de espiral del silencio. Si se conocen entre ellos, pues no iban a hablar libremente. Entonces, una condición bien, bien importante es que no se conocieran entre ellos. Que hubieran votado en la elección pasada, porque medí algunas variables ahí de voto retrospectivo, elección pasada, etcétera. Obviamente que fueran a votar en estas elecciones. Y esas fueron como mis principales características. Y la verdad es que fluyeron muy bien. Fue en Puebla, digo, ya tiene muchos años que lo hice, pero recuerdo fue en Puebla, fue en Atlixco, fue en Teciutlán, fue en Tecamachalco y fue en Tehuacán, si no mal recuerdo. Entonces, fue muy interesante, la verdad, estos hallazgos pues por supuesto que lo importante e interesante de esto es que esta tesis se pueda replicar en otros procesos electorales, ¿no? Porque sí estuvo muy bien, el instrumento de hecho quedó muy bien, se trabajó muy bien con los datos, nos dieron lo que queríamos, se sumaron muy bien, o sea, muy, muy interesante. Oye, estamos hablando de 2019, ya los medios no tradicionales están más fuertes desde hace unos cuantos años. Entonces, platícanos si se exacerba un poco los efectos que has mencionado a lo largo de esta charla a partir de la irrupción de estos medios no tradicionales. Sí, claro que sí, porque si de hecho nosotros revisamos cuánto pasa un usuario en redes sociales es bestial, cuántas horas al día. Entonces, por supuesto, y los encontramos en todos lados. Bueno, bien es dicho, ¿no? Que no hay casa mexicana que no tenga una televisión, pero no lo sacaban con la misma regularidad, ¿no? Que lo puedes encontrar en redes sociales, en estos medios, en estos nuevos medios, ¿no? Entonces, o comprar un periódico, ¿no? También no todos compraban un periódico y ahorita lo tenemos en un clic, ¿no? Entonces, es muchísimo más sencillo tener acceso a encuestas, que encontramos un montonal de encuestas, hoy en día con estos medios digitales que antes, ¿no? O sea, y además, no sé, hay una encuestitis tremenda, ¿no? O sea, claro. Vivimos en una época de encuestitis por todos lados, entonces, evidentemente, te interesa o no te interesa la política, te salen encuestas y algo se te queda, ¿no? Algo se te queda. Por más que yo en los grupos de enfoque me han dicho, no, pues yo las paso enseguida, como sea, ya identificaste la barrita roja, ¿no? O la gráfica que prevalece el color tal, ¿no? Y eso, pues, como sea, te va ahí creando una configuración mental de intención de voto, ¿no? Oye, y nos hemos topado mucho con este tema de forma recurrente. Platicábamos antes de iniciar esta grabación que la gente tiene ya desconfianza de las encuestas. Empieza a decir que todas las encuestas están manipuladas o, como dicen coloquialmente, todas están cuchareadas porque quieren provocar justo ese efecto, ya sea el efecto de arrastre, que votes por el ganador, y algunos dirán, bueno, pues estamos más cerca en realidad y entonces vota, por favor, no dejes de votar para que no pienses que el primer lugar ya ganó. ¿No? Entonces, platícanos un poco de cómo leer las encuestas para saber o identificar si hay algunas chapuzas o de mala calidad que se puedan encontrar en redes. ¿Cómo tendría que leerlo una persona común y corriente? ¿Qué datos tendría que estar revisando?
Sí, desafortunadamente la industria demoscópica, como se le conoce a la industria de las encuestas, está muy desprestigiada, ¿no? Mucha gente dice, la verdad es que pues sí están manipuladas, yo no les creo, a mí luego me preguntan cuál nos sugiere revisar que sea real, ¿no? Que no obedezca a ciertos intereses, porque pues todas están manipuladísimas, cuchareadísimas, ¿no? Creo que es bien importante saber que sí hay algunas que están pagadas, financiadas, ¿no? Para justamente convencer a los votantes, porque también es cierto que la clase política, cuando les favorece las encuestas, ¿no? Las están diciendo, sí, en las encuestas vamos arriba, pero cuando los desfavorecen, digo, lo hemos escuchado en México, dicen las encuestas pues no están pagadas, no reflejan, son una porquería, no sé qué. Entonces sí creo que está muy desprestigiada la industria demoscópica. Entonces sí es bien importante saber que no todas las casas encuestadoras están cayendo en estas malas prácticas, sino que realmente hay unas que sí están haciendo buenas prácticas. Es importantísimo revisar la metodología, ¿no? La metodología, la muestra, el margen de error, porque mucha gente dice es que las encuestas fallaron. Sí fallaron porque hay un margen de error, es lo que las personas luego no ven. Hay margen de error, un margen de error del 5%. Entonces, si una encuesta a lo mejor falló, como fue en el caso del Brexit, en el caso de Colombia, ¿no? Que de repente de la paz, ¿no? Del acuerdo de paz, de repente fallaron, no es porque estaban manipuladas al 100%, sino porque hay que tomar en cuenta el margen de error, ¿no? Y el margen de error lo minimizas a mayor muestra, pero eso es más costoso, es más logístico, tienes más datos, o sea, metodológicamente tiene sus pros y sus contras. Entonces, ese margen de error es el que a veces por eso las encuestas fallan, es importante tenerlo en cuenta. Y, nuevamente, la teoría de la espiral del silencio. Yo a ti encuestador te voy a decir esto porque lo predominante es esto y mejor me callo. Pero ya cuando estoy frente a la boleta, yo hago lo que realmente estoy pensando. Entonces la encuesta falló, claro, porque la gente te dijo una cosa que es lo prevaleciente en el entorno y en realidad hace otra. Entonces hay que tener siempre esto presente, ¿no? Y por eso las encuestas pueden fallar, pero sí ver la muestra, cómo lo llevaron a cabo, etcétera. La tasa de no respuesta. La tasa de no respuesta, efectivamente, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Hay por ahí un podcast que refleja mucho porque yo me encuentro personas es que a mí nunca me han encuestado, entonces ¿cómo pueden sacar deducciones de la población si yo nunca me han encuestado? Jamás en mis tantos años de vida me han hecho una pregunta y yo veo encuestas por todos lados y digo, ¿y quién habló? ¿Quién habló por mí? ¿No? Entonces hay un podcast ahí que se llama justamente así, a mí nunca me han encuestado, ¿no? Y precisamente, o sea, por más curioso que pueda sonar, una muestra hoy en día de México, que somos 130 millones de habitantes, oscila entre 450 a 500 personas. Pero eso es estadística, ¿no? Y bueno, tres expertos en estadística. Entonces, la estadística pues es precisa y es la muestra necesaria que se necesita para sacar conclusiones de toda la población, ¿no? Es estadística y es precisión. Entonces, pues revisar muchas cosas que están ahí y también revisar quién está atrás de esa casa encuestadora es importante, ¿no? ¿Quién es ese personaje detrás? ¿Quiénes la están financiando? Para conocer también sus tendencias, porque de entrada algunos ya sabemos, pues claro que esta va a salir aquí porque detrás de esta encuesta está fulanito y fulanito pues es súper pro PRIAN, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante revisar como todas estas variables que están alrededor de una casa encuestadora. Recuerdo que causó mucho revuelo el de Reforma, que tenía una tasa de no respuesta de la mitad. La mitad de las personas no quería contestar, no contestó. Entonces vimos unos números muy favorecedores para una candidata y causó mucha desesperación, inquietud, reticencia a las encuestas, ¿no? Pero hay que revisar todos esos datitos. Sí, y la verdad es que sí nos dan, también otra cosa que tomar en cuenta es que las encuestas están retratando un momento específico, ¿no? No están retratando todo. O sea, yo ahorita puedo estar segurísima que mi voto va a ser por X candidato y en la encuesta que me están haciendo en este momento yo lo reflejo, pero pasa el debate y cambio, ¿no?
Por eso es lo bonito del panel, pero bueno. Y cambio de intención, ¿no? Pero ya la encuesta ya me retrató en ese momento en el que me hicieron, ¿no? Entonces, tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Pero las encuestas, la verdad es que si se hacen con una metodología bien rigurosa, nos pueden sacar, pues, conclusiones súper relevantes de la población. Bueno, a propósito de estas cosas que tienen que revisar también los electores, otra cosa que pueden ver es que algunas encuestas se hacen por internet, como bien mencionabas, en casa, o incluso robollamadas que te están llamando y es un robot o una llamada automatizada donde tú oprimes el botón para ir contestando. ¿Cuáles son las diferencias o por qué importa eso para el que está leyendo las encuestas? Sí, bueno, lo primero que sí me gustaría aquí como decir es que no cuelguen esas llamadas, por favor, porque es difícil que te contesten y encontrar una muestra e invertir el dinero, etcétera, para que te cuelguen las llamadas, ¿no? La encuesta cara a cara, ¿no? es muy buena. Sin embargo, pues tiene sus deficiencias, sobre todo en México, la cuestión que de hecho en un congreso del año pasado sobre opinión pública hubo una mesa específica sobre eso, los desafíos que están enfrentando las encuestas cara a cara, ¿no? Que son de seguridad, ¿no? O sea, los que van a encuestar se enfrentan a desafíos terribles de seguridad, o sea, que realmente se pone en peligro su integridad física. Entonces, cada vez, digamos que se utilizan menos. Son muy costosas, ¿no? Son buenas porque incluso puedes reportar tú como encuestador ciertas cosas psicológicas de las personas. Por ejemplo, en una encuesta cara a cara es muy fácil decir si la persona de plano no tiene idea de qué opción escoger y tú puedes ahí poner un no sé. En una encuesta en línea el no sé puede favorecer a una persona que está respondiendo a la encuesta flojo. Me da flojera, mejor pongo el no sé y me quito de broncas, ¿no? En cambio puede ser mucho más espontáneo en realidad el no sé en una encuesta cara a cara. Entonces esas son buenas. Hay muchos desafíos en las encuestas cara a cara, son mucho más costosas, mucho más logísticas. Imagínate lanzar una encuesta a nivel nacional, 400, 500 casos de estudio, mandar a la gente, es muy costoso. Por eso las encuestas en línea cada vez están ganando un poquito más de credibilidad. Hay casas encuestadoras que se dedican a eso, o plataformas más bien, como SurveyMonkey y otras que puedes escoger muestras, ¿no? Y la verdad es que están mejorando muchísimo y se han encontrado en papers a nivel internacional resultados con estas encuestas en línea. Que claro, como te decía, ¿no? O sea, aquí hay que ver pues que tiene sus contras, como pues que te va a un estrato socioeconómico mayor, ¿no? Hay una brecha digital, entonces pues no todos pueden acceder a ella, o sea, tiene sus contras también. Las llamadas telefónicas, ¿no? Pues es muy fácil que te cuelguen, tienes una tasa de respuesta muy alta de no respuesta. Las robollamadas, la gente se cansa, tienes que hacerla súper concreta y bien diseñada para que la gente sí diga, bueno, órale, le voy a dedicar 3 minutos de mi tiempo a contestarla, ¿no? Entonces, bueno, todas tienen sus pros, sus contras. Creo que lo importante es saber bien cuáles son tus objetivos al hacer esa encuesta y con base en eso decidir pues cuál va a ser, con tus recursos, la mejor para llegar a tus objetivos de una manera interesante. Bueno, por último quiero preguntarte, he escuchado muchos términos que están en inglés, porque todo se publica en inglés, de estudios electorales en su mayoría, al ser la lengua franca de la ciencia. Por eso no vemos efecto arroz cocido, sino si publicáramos todos en español, tal vez aparecería. Horse race, carrera de caballos, ¿a qué se refieren con esto? Es un término muy especializado justo en comunicación política y es lo que estamos viendo hoy en día. Es la contienda electoral emocionante para todos aquellos ciudadanos de los que hablábamos hace un momento con desafección política. Preséntaselas de una forma interesante, de una forma novedosa, de una forma emocionante. Es darle emoción, es presentar los resultados de las encuestas como una carrera de caballos. Y ahora va en primer lugar tal candidato, tal candidata. En segundo lugar está tal.
Y hoy se acerca, ¿no? El segundo lugar, el primer lugar subió 3 puntos y lo vamos viendo de una forma emocionante. Entonces, esta manera de presentar de una manera emocionante a las personas, a los consumidores, pues la contienda electoral como si fuera una carrera de caballos. ¿Quién va en primer lugar? ¿Quién va en segundo lugar? ¿No? Entonces, pues atendiendo a las nuevas necesidades de este elector apático, de este elector desafecto, de este elector que no le interesa, pónselos de una manera interesante, y ese es el fenómeno de carrera de caballos o horse race, que está muy presente en todos los estudios electorales, ¿no? y de encuestas, de presentarlos de una manera dinámica y que capte la atención de estos votantes. Doctora Lorela, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesantes estas aportaciones, y me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje final para el auditorio de Jix Universidad. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo y el espacio de hablar de esto. Y me parece que me gustaría invitar a la audiencia que nos está viendo que cuando estemos en algún proceso electoral, miremos de una manera crítica las encuestas electorales y estar realmente involucrados en el escenario y en el contexto político para poder tomar decisiones muchísimo más informadas y con muchísimas más herramientas, ¿no? Entonces, creo que es una gran área de oportunidad en nuestro país que podamos mirar de una forma mucho más completa y crítica todas estas herramientas que se nos brindan para tomar un voto mucho más pensado. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y esto fue Ágora Digital, un espacio para reunirnos y debatir ideas. Los esperamos en la siguiente edición.